institutos, que lo destituyan, pero además se ven mal porque el Senado no tiene ninguna atribución para hacer lo que hizo. Oíganme, la Constitución contempla que puedan hacer ese tipo de actos. Habla de que puedan exhortar, por ejemplo, al Consejo de la Judicatura para que suspenda o destituya. A ver, ahorita el 76 de la Constitución. Y dime si dentro de las atribuciones que tiene el Senado está la de exhortar, por ejemplo, al Consejo de la Judicatura para que destituya al juez. Esto no es más que una tomada de pelo. Como estamos en época electoral, pues quisieron adornarse y ponerse sombrero ajeno, pero además como la gente desconoce qué es la declaratoria de procedencia o qué es el juicio político, lo relacionan con eso, ya lo destituyeron. No, simplemente fue un exhorto. ¿Qué es un exhorto? Es una especie de invitación para que lo destituya. Entonces el consejo, si quiere, acata o no la invitación que le hace el Senado de la República. Ahora, es un simple juez, o sea, aunque se escuche así, ¿esto qué quiere decir? Que no goza de inmunidad política. O sea, no está en el apartado del 110, sí nos habla de magistrados, ¿no? De la Suprema Corte, el presidente. En ningún momento nos habla de los jueces del fuero común, tanto para el juicio político como para la declaratoria de procedencia. Entonces, si hubiese en ese listado de servidores públicos o funcionarios de alto rango, pues mejor lo que hubiesen iniciado es una declaratoria de procedencia, ¿verdad? Entonces, se le tiene que dar intervención a la Cámara de Diputados, que es la que constitucionalmente sí está facultada para determinar si se le quita o no el cargo, o como dicen vulgarmente, el fuero. Pero como son Congreso, o son parte del Congreso Federal, tampoco es vinculatoria para los congresos, o sea, es un circo. O sea, esto es una verdadera tomada de pelo lo que está haciendo el gobierno, tanto ejecutivo como el poder legislativo, y es lo que a mí realmente me da coraje, que se aprovechan de la ignorancia del pueblo para hacer un circo mediático, ¿no? Pero bueno, entonces regresando a lo que estábamos analizando durante la última sesión, mencionábamos que la etapa intermedia entonces es la segunda etapa del procedimiento penal de corte acusatorio y oral, y tiene por objeto que el Ministerio Público formule su acusación por escrito, obviamente que se conteste la misma también por escrito, y en su caso se ofrezcan los medios de prueba por cada una de las partes, y es el momento oportuno para que la víctima o ofendido se constituya en acusador coadyuvante. También precisábamos que una de sus finalidades es que el imputado a través de su defensor pueda interponer excepciones. Y mencionábamos que las excepciones son mecanismos de defensa con que cuenta en este caso el imputado para tratar, ¿verdad?, de destruir o aniquilar la acción penal ejercitada por el Ministerio Público. Es el momento oportuno para manifestar la existencia de vicios formales, ¿sí? Y mencionábamos que entendemos por vicio formal aquellas cuestiones de carácter procesal que no van a afectar al fondo, pero que podrían estar relacionadas, por ejemplo, con un error en relación al nombre del imputado, el nombre de la víctima, el de algún testigo, la falta de algún requisito formal. Entonces es el momento oportuno en que se lo tenemos que manifestar al juez de control. Obviamente el juez también de oficio puede corregir esos vicios formales, y nos va a preguntar si tenemos que hacer alguna manifestación. Si se pueden corregir en ese momento se hacen, y si no, incluso vimos, se puede suspender la audiencia si son demasiados, para que se haga
la corrección, ¿sí? Y algo muy importante es lo relativo a la acusación coadyuvante. Bueno, la víctima o ofendido siempre va a ser coadyuvante desde lo que es la fase de investigación, pues así le reconoce ese derecho el artículo 20 constitucional. La víctima siempre ha sido coadyuvante, pero aquí formalmente vamos a decir, se va a constituir en esa figura a través de un escrito, que en esencia debe cumplir con los mismos requisitos formales que el escrito de acusación, ¿sí? Entonces es su oportunidad, por ejemplo, para corregir o solicitar más bien la corrección de vicios formales, es su oportunidad de ofrecer sus medios de prueba. ¿Sí? Es correcto que en todos los, por ejemplo, nosotros en todos los asuntos que llevemos y nos toque ser asesores jurídicos, bueno, le digamos al cliente que se constituya como coadyuvante. Sería lo ideal, porque si no va a ocurrir lo mismo, tu intervención es pasiva. De hecho, si ahora que analicen la sentencia, en el interrogatorio y contrainterrogatorio el asesor fue muy pasivo, prácticamente no hizo preguntas. Entonces, además se limita a adherirse a lo que refiere el Ministerio Público. En la mayoría de las audiencias en las que he intervenido así sucede. Alguna manifestación que tenga que hacer el asesor, me adhiero a lo que dijo la Fiscalía, cuando la Fiscalía pues, está completamente errada, ¿no? Bueno, de las pocas audiencias que les he compartido ahí en las redes sociales, si se dan cuenta, en relación a la responsabilidad, yo no hago manifestación alguna porque está acreditada. Yo me aprovecho de las debilidades en la teoría del caso de la Fiscalía, porque desafortunadamente tenemos ministerios públicos que no traen nociones básicas de lo que es la teoría del caso, por ejemplo. No saben qué es una proposición fáctica, mucho menos saben la diferencia entre lo que es un dato, un medio de prueba y lo que es la prueba en sí. Y consecuentemente no te van a conocer reglas de lo que es la exclusión de los medios de prueba. Por eso es que en muchas ocasiones, como no cumplen las formalidades que establece el Código Nacional o las ofrecen fuera de plazo, si la defensa se pone viva, le excluyen sus medios de prueba. Entonces, insisto, no se me vayan a ir con la finta y vayan a tomar un libro previo a la reforma de 2016 donde se decía que, por ejemplo, la defensa no estaba obligada a observar esas formalidades ni a observar los plazos, porque acuérdense, podía contestar la acusación incluso de manera verbal, como sí lo prevé la Ley de Justicia para Adolescentes, porque esa ley se basó en el primer Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Pero bueno, en el 2016 se reformó el código y el descubrimiento probatorio ahora corre a cargo de todas las partes. Por eso el juez tiene la obligación de vigilar en la audiencia intermedia que se haya llevado a cabo el descubrimiento probatorio. ¿Es 2016? 2016, sí. Ahora, bueno, aquí les hice este cuadro ilustrativo de cómo se divide la etapa intermedia. Entonces tenemos que se compone de dos fases, ¿no? La fase escrita y la fase oral. La fase escrita va a comprender lo que es la acusación, es decir, se presenta la acusación por parte de la Fiscalía en forma escrita. Su fundamento, el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí se le tiene que correr traslado a las partes, por eso nos habla de notificación de la acusación. Artículo 336. Y luego viene la actuación de las partes. En primer lugar, aquí les puse la actuación de la víctima o ofendido. ¿Y cuáles son sus obligaciones? Primero, contestar por escrito la acusación, ¿sí?